¡Epa! También, eso se te suele escuchar. Por eso, ¿así se escucha? Hay que hablar, modular, hay que modular. ¿Ves lo que es el párroco de esta familia? ¿Te das cuenta? Y habla de clericalismo, le va a aprender. No, ¿saben? Dice, ¿quién no vino en el encuentro pasado, por ejemplo? Yo. Bueno, ¿se puede retirar, por favor? Él ya no levantará. No, bueno, el resto ya sabe, Luis Pérez Bamonde, que nos está acompañando con estos encuentros, licenciado en filosofía y en teología pastoral, se viene dedicando hace mucho el tema de familia, ¿no? Habló el otro día, hoy va a continuar con lo que expuso, y siempre la idea es la misma, ¿no? Que sea esto un espacio, él nos ilumina y eso es muy importante, pero él no puede quitar la tarea a nosotros de pensar, de ir madurando a partir de lo que se nos da, porque siempre el objetivo no es solamente que nosotros mejoremos en lo que podemos hacer en nuestra propia familia, sino pastoralmente. Porque evidentemente un desafío de hoy es esto, es ayudar a ser persona y ser familia. Así que bueno, gracias a todos por venir. Gracias, Luis. Adelante. Primera cuestión, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches. Y habíamos dejado como una tarea que no sé si la... Yo no la vi. Yo no la pude ver. Yo tampoco, porque la habían sacado. No, ya la habían sacado. Al menos donde yo. Bueno, pero quiere decir que al margen se puede todavía, digamos, como cumplir la tarea, ¿no? No quede inconclusa. No, la realidad, en realidad, era porque me parecía que las muchas películas que abordan el tema matrimonio, familia, tenía la particularidad de que terminaban bien, ¿no? Es decir, yo lo que valoraba de algún modo era como ese crecimiento del tema del amor, ¿no? Que al margen de ir atravesando todas esas dificultades, finalmente pudo, diríamos, encaminarse en ese proceso de lo que es la relación, ¿no? Una relación ya de personas más, digamos, reconocidas, es decir, personas como diferentes y no solo funciones, ¿no? Por eso, así a grosso modo, para los que la visteis y los que en teoría la veréis, quería señalar sencillamente este dato. La charla pasada trabajamos un poco esta problemática del presente de la familia a través del desarrollo de la conciencia, ¿no? Entonces nos hacíamos esta pregunta: familia, ¿no? ¿Dónde es? ¿De dónde? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Esa era un poco la clave, ¿no? Y el de dónde, decíamos, era bien claro, ¿no? Venimos de una realidad marcada fundamentalmente por eso de que decíamos la normativa, conciencia normativa, donde lo social y lo religioso impusieron un modelo de familia que básicamente se denominó familia patriarcal, ¿no? Y esta forma de familia fue la que predominó en la historia. De ahí que, al haber sido como el modelo predominante, es así que se modifica, la modificación, el cambio que se generó sustancialmente a partir, vamos a grosso modo, del siglo XX, pues provoca como esta sensación de ¿y ahora dónde vamos? ¿No?
sensación de crisis, ¿no? De crisis. Insisto en este detalle, sensación de crisis, ¿por qué? Bueno, porque imaginaros un modelo que vino sostenido durante tantos siglos y que en poco tiempo comienza a cuestionarse. Entonces la gran pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? Bueno, y nos hace plantear que es normal toda la situación del presente, esta situación de turbulencia, que para mí el desafío es el aceptar que hay una forma de ver esta realidad familiar que ya no está vigente, que era la que se amparaba en el modelo patriarcal, ¿no? Y que el desafío es que tenemos que encontrar hoy nuevas formas. Ahora, ¿qué implica? Implica que está está en juego la validez de la familia. No. O sea, ¿por qué? Porque la familia es un valor permanente, como venimos viendo a lo largo de toda la historia y también en nuestros tiempos, a pesar de todos estos vaivenes. Sin embargo, la familia continúa siendo una realidad. Entonces, insisto, de lo que se trata es más bien encontrar la forma adecuada para que este valor pueda responder a las necesidades que se plantean hoy. ¿Y cuáles son las necesidades que se plantean hoy? Sobre todo, para mí la más importante es la consideración de la persona. O sea, estamos en un mundo donde se habla del personalismo. Entonces, ¿qué implica esto? Algo muy sencillo, o quizás nosotros somos exponentes todavía de un modelo de familia donde qué lugar, o en el cual podríamos preguntarnos, ¿qué lugar ocupaba la persona? Ninguno. Tú eras el hijo número 1, 2, 3, 4, 5, lo que fuese. 7. Y además incluso como por aquello de que siendo así ibas heredando hasta la ropa. Pasaba todo el... Nadie se preguntaba. O sea, ¿qué quiere decir? Que no era tanto el lugar de persona, sino que era sustancialmente la clave era preservar la institución. Nadie cuestiona esa realidad, porque eso fue así. Por tanto, no vamos a exigir, o sea, como diríamos, pedir peras al olmo. Esa era la situación. Pero hoy hay una demanda nueva que es el reclamo de ¿qué? De lo personal. Y aquí es donde veis que se está generando la problemática, porque muchos padres no fueron educados para tener esta mirada sobre quién, sobre los hijos. El lugar de cada uno, que no es un replay, sino que cada uno tiene su propia, por así decir, peculiaridad, demanda, etcétera, todas estas cosas. Bueno, como digo, esto es lo que nos está planteando la necesidad de superar la visión de lo meramente socio-normativo o lo normativo socio-religioso, y tenemos que ir ¿a dónde? No, tenemos que ir a lo profundo. O sea, esto que denominamos la conciencia profunda, que es donde se descubre cuál es el valor permanente y qué función cumple precisamente esta institución. ¿Está? Pero en el presente actual, lo que estamos viendo es que entre lo normativo y lo profundo, ¿qué sucede? Estamos en lo reactivo. Por eso este código reactivo se manifiesta hoy en estas formas, diríamos, entre comillas, cuasi nuevas de familias que no pasan por el reconocimiento habitual. ¿Se entiende? Estos modelos que hoy se ven
de, qué sé yo, familias, bueno, ya los modelos de familia son tantos que ya uno no logra encuadrarlos. Pero ven que esto es casi como impensable, esta realidad reactiva que se vive hoy sería impensable en cualquier otra época. Un ejemplo, en otras épocas, estas familias así como rejuntadas porque se casaron de nuevo y otra vez, antes era impensable porque a veces mejor se llevaba doble vida y se acabó. Pero hoy ya no hay tanto problema, o sea, se juntan todos y está ya la cosa. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que estamos en un marco reactivo y lo bueno no es pensar que lo reactivo está todo mal, no, sino que lo reactivo es una etapa transitoria y que no te quedes juzgándola como algo, esto es un horror, esto vamos todos a la hoguera. No, sino hay que tener una mirada proyectiva y reconocer que esto reactivo es casi necesario. ¿Por qué? Porque un modelo que fue inconmovible durante tantos siglos y que ahora comienza a movilizarse, pues es normal que produzca todo esto. Por eso no hay tanto que alarmarse, cuanto preocuparse. ¿Para qué? Para descubrir en esta situación esto que llamaríamos el valor permanente de la familia. No, de la familia. Pero con la novedad de que el valor permanente de esta institución tiene hoy esta clave: responder a la demanda de las personas. Por tanto, es una comunidad de personas. Comunidad de personas. Muy bien. No solamente estoy haciendo como una especie de replay para integrar a todos y en este sentido, volviendo a la película, justamente la película tiene o qué refleja. La crisis. La crisis, claro. Claro, pero es un tema muy curioso. Refleja, desde mi punto de vista, que esa familia ha vivido en esto que se llamaría lo socio-normativo funcional. O sea, funcionaba bien, funcionaba perfecto, parecía que daba respuesta a las necesidades de la persona y el sistema se alteró ¿cuándo? Cuando va el hijo. Quizás, exactamente. Esto es lo interesante, ¿veis? O sea, algo que estaba funcionando y parecía que estaba, ¿qué? Perfecto. Todo daba la sensación de que cada uno en su lugar, había alegría, soltura, etc. Pero ven, faltaba la dimensión de las personas. Por tanto, cuando se genera esa crisis, ¿ves? Se genera la crisis, es cuando surgen las preguntas profundas. Hay una pregunta que es totalmente equivocada. ¿Estás enamorado? Esa pregunta es equivocada por una razón. Porque el enamoramiento es una etapa que tiene que dar lugar ¿a qué? Al amor. El enamoramiento significa sustancialmente un poco como el viento, ¿no? Es decir, todavía no has descubierto al otro como persona, sino que te sientes cómodo contigo mismo a través del otro. Bueno, y entonces ahí es donde está justamente cuando una estructura está instalada, puede seguir con esta especie de viento. Pero cuando se opera esa crisis, de ahí es que salta la gran cuestión de lo personal. ¿Ven? O sea, esta realidad está respondiendo a mi demanda de persona, y por eso
surge todo ese mundo. Y fijaros qué interesante, en un determinado momento hay una pregunta o quizás hay una pequeña reflexión, esa que hace el actor al decir, yo creía que iba a tener una libertad bárbara y que iba a ser fantástico soltar todo esto porque iba a disfrutar de todo, y era pura ¿qué? Era pura imaginación. O sea que al final ya no sabía qué hacer con esa supuesta libertad. Dije supuesta libertad, porque evidentemente no se había liberado ni siquiera de sí mismo. Bueno, y entonces es muy importante, porque esa es la crisis del redescubrimiento de lo personal. Por eso es entonces cuando el amor ahora permite que puedan desarrollarse y crecer ¿qué? Las personas como diferentes, no como funciones. Cada uno cumple su ¿qué? Su función y así transcurre la vida. No, sino como personas diferentes. Y esa es la clave precisamente del amor. Que pueda asumir al otro como persona y no como una especie de objeto que le produce satisfacción o lo que fuese. Bueno, esto es lo que yo más o menos quería significar. Hoy vamos a plantearnos entonces esta pregunta esencial. El desafío que tiene la familia como institución es que ya no puede repetir modelo, ¿no? Entonces, si no puede repetir modelo, es porque su desafío es encontrar modelo, ¿no? Encontrar el modelo. Y en este sentido hay que ir a lo profundo. El verdadero modelo de la familia tiene que estar en clave de la convicción. Convicción. Nadie te puede imponer ¿qué? Nadie te puede imponer el modelo. Ven que en una época, si no te casabas, ya parecía que estabas un poco ¿qué? Fuera de sistema. Fuera de sistema. Hoy estamos asistiendo a una realidad que hay mucho más permeable, ¿no? Ya no se mira con ojos un tanto extraños a los que se casan o no se casan o cosas por el estilo. Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero significar? Que la base hoy es que cada vez nos estamos confrontando con esta cuestión. ¿Cuál es la razón de, o por qué y qué sentido tiene esta institución para que yo pueda ¿qué? Aceptar? Y esta respuesta es la que hay que trabajar a fondo. ¿Por qué es válida? ¿Por qué es válido? Es válido para mí este tema. ¿Por qué? Y ahí estamos entonces en este registro de lo que llamábamos la conciencia profunda. ¿Eh? Las personas cada vez más se cuestionan, se preguntan. Entonces todo el sistema que vino por imposición, porque alguien dijo tiene que ser así, si no quedas como un bicho raro, hoy tiene que ser descubierto por convicción. De ahí que es la conciencia profunda aquella que nos va a permitir operar esta gran cuestión. ¿Y qué hace la conciencia profunda? Lo primero que hace es verificar si esa verdad tiene valor para quién. Para mí, ¿no? ¿Por qué tiene valor? ¿Por qué es un valor? Ahí es donde nosotros tenemos que llegar hoy. Y casi todo. Por eso decía que la repetición ya no, ¿qué? No sirve. Quizás en otra época, como decía, prácticamente eras inducido. A tal edad no te casaste. En mi tierra, la fecha de casamiento era después del servicio militar. ¿Entiendes? Porque eran 2 años de servicio militar. Y ya estaba como establecido, ¿no? O sea, ahí en el servicio militar se instalaba o se configuraba realmente ya la etapa del matrimonio. Bueno,
Y en otras sociedades era de otra manera, otros decían, bueno, termino la carrera, otros decían, pero como que había pautas determinadas y tú encajabas en ese molde, ¿no? Hoy no es, repito, no es así. Conclusión, tenemos que buscar la verificación. Y la verificación, que ya habíamos planteado la vez pasada, un poquito, sustancialmente es porque el ser humano necesita que, para desarrollarse, necesita de un cuadro de comunidad. Es lógico. Nadie se puede desarrollar aislado. Entonces la comunidad es esencial y fundamental para esta verdad de despliegue, de desarrollo, porque el ser humano es el único animal que nace prácticamente ¿qué? Protegido. Cero, protegido. Tú ves a algunos animalitos, qué sé yo, ciervos, corderos, etcétera, apenas nacen y ¡plum! Ya se ponen de pie. Camina. En cambio, el ser humano es el más endeble casi de la naturaleza. Por tanto, necesita esto que llamamos un proceso de contención, evidentemente, de desarrollo. Bueno, al margen, esto es desde el punto de vista no solamente biológico, fisiológico, sino que el ser humano es algo más que fisiología. Por tanto, también es que afecto. Por tanto, es así que necesitamos una comunidad también afectiva. ¿Se entiende eso? Bueno, y buscando, o sea, dejando un poquito esto, quisiera entrar hoy en este punto que es cómo ve Dios la familia y una mirada desde los orígenes. ¿Por qué? Porque yo quería incidir entonces en esta propuesta. ¿Cuáles son las claves de esta comunidad? ¿Por qué esta comunidad no es algo que viene de afuera, sino que la demanda surge o es interna? ¿Entendéis? O sea, la realidad familiar está arraigada en nosotros. No es algo que se nos impone, repito, desde afuera. Entonces, de ahí es por lo que estoy comentando, esta verdad no nos resulta que extraña. Esto algo tiene que ver con nosotros. Esta comunidad que llamamos familia. Bueno, para resaltar ahora desde una perspectiva más, por así decir, entre comillas, cristiana, voy a tratar de reforzar esta convicción desde la palabra de Dios, o si queréis, desde la Biblia. ¿Dios impone la familia? Sí. Dejar la norma que pone a su madre. No, eso será de cada uno. Dios no puede imponer nada. Porque todo lo que es impuesto, siempre, tarde o temprano, va a ser, por así decir, rechazado o cuestionado. Por tanto, Dios no puede imponer la familia, sino que lo que vamos a ver es realmente que esta estructura, esta comunidad, es querida por Dios por una razón fundamental. ¿Cuál? El amor. Sí, todo eso está muy bien. Explicación de la persona. Pero voy a daros una razón clave para mí. Y es sustancialmente porque Dios busca darse a conocer, ¿no? O sea, Dios quiere revelarse, darse a conocer. Ahora, ¿cómo Dios es visible? Perfecto. ¿Dios es visible? Es invisible. Entonces, ¿cómo se da a conocer? Buscará claves de visibilidad. ¿Cuál va a ser la clave de visibilidad por excelencia? No, vamos ya un poquito, no apuréis tanto el sistema. Primero y fundamental, la clave de visibilidad es el hombre. Es el hombre.
O sea, Dios se quiere revelar, por tanto, la clave de visibilidad es su creación, y dentro de la creación, obviamente, está el ser humano, estamos nosotros. Y un detalle muy importante es que estamos nosotros, pero no de cualquier forma. Como Dios es comunidad de personas, como Dios es comunidad de personas, y quiere revelarse como comunidad de personas, ¿cuál es el único camino que tiene? Ah, muy bien. Ah, ya estamos apuntando algo interesante. Observen este tema porque es de capital importancia. Dios quiere revelar su persona. Dios quiere revelarse. Y es así que nosotros descubrimos que Dios es comunidad ¿de qué? De personas. Ahora, si es comunidad de personas, ¿cómo entonces se hace visible? Una comunidad familiar. Entonces, en una comunidad de personas. En esta comunidad de personas es lo que nosotros llamamos ¿qué? Familia. Familia. Qué interesante, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿por qué habrá tantas personas que no creen en Dios? No suena nada. No cree en la familia. ¿Por qué no creen en la familia o la familia no lo hace visible? La familia no lo hace visible. Y justamente una familia patriarcal puede hacer visible a Dios como comunidad de personas. No. Así que no. Entonces aquí tenemos un detalle que es muy interesante. La familia, vamos a ver, es el primer sacramento de quién? De Dios. Porque ¿qué es un sacramento? Hacer visible lo invisible. Entonces, el ser de Dios, si es esencialmente comunidad, la primera comunidad que lo va a hacer visible es la familia. Sacando una consecuencia también muy interesante, ¿saben cuál es? Entonces, el anticipo del cielo tiene que ser ¿qué? Vivir la familia. Qué horror, ¿no? Qué horror. O sea que si quieres degustar algo del cielo, porque el cielo es encuentro con quién? Con Dios. Encuentro con Dios, comunidad de personas. La primera realidad donde puedes vivir y experimentar a Dios tiene que ser, es decir, ese cielo tiene que ser la familia. Y qué impresionante el marco en el cual nosotros podemos experimentar los estados de mayor felicidad es cuando podemos lograr vivir ¿cómo? En comunidad de personas. En comunidad de personas. Yo os desafío a que cada uno podría realmente expresar un poco estados de, entre comillas, ¿no? De ese bien ser, de ese sentirte que, como cierta plenitud. Y veréis que por lo general los estados de cierta plenitud están siempre relacionados no con claves individuales, sino con experiencias de ¿qué? Comunidad de personas. Ejemplo, comunidad de personas sencillo, ¿no? Cuando estás comiendo, ¿no? La mesa, la comunión de mesa, es una experiencia de anticipo de ¿qué? Del cielo, cuando hay ¿qué? Comunidad de personas. Y esto lo experimentamos en lo cotidiano. Entonces, qué interesante, fijaros qué impresionante que la familia, ahora lo vamos a ver en un momento, la familia pues es como el sacramento de Dios. Por tanto, no es que vaya contra el ser humano, sino que es el espacio en el cual cada uno de nosotros podemos experimentar ya que es el cielo. Entonces, vivir en familia sería anticipar ¿qué?
el cielo, pero para eso tendrá que ser una ¿qué? De personas. Pero ahora se dispersan todos. No, pero por lo menos dejando los principios. Porque sabes que cuando hay principios buenos, más allá de la dispersión, siempre hay temas de reencuentro. Entonces, vamos a ver. La idea va caminando. Comunidad de personas. No entro todavía en la Biblia. La verdad es que hubiera entrado así rápidamente, pero desde la película me voy marchando por otro camino. Comunidad de personas. Este es un término central. Comunidad de personas. ¿Por qué? Porque es lo más difícil que existe. ¿Saben por qué? Porque nosotros acentuamos un extremo o el otro. O acentuamos la comunidad y entonces a eso se le llama ¿qué? Exaltación de la institución. O como está sucediendo hoy, acentuamos la persona y a eso se le llama individualismo. ¿Ves? Esta es la gran tensión entre una cosa y otra. ¿Saben qué? Comunidad de personas. Qué desafío tan lindo, ¿no? Pero vamos a centrarnos un ratito. Comunidad de personas. Yo pregunto, vamos a ver el punto más delicado, que es persona. El punto más delicado es persona. Donde hay mucha confusión. Bueno, persona. Vamos a analizar un poquito este término. Persona. ¿Qué queremos expresar? Bueno, más allá de las etimologías y todas esas cosas, lo más importante es que queremos acá reivindicar algo trascendental. No, es decir, eso propio de cada uno, ¿no? Eso que algunos han dicho el cinismo, ¿no? Eso peculiar, particular de cada uno. Y este cinismo es lo que nos hace, ¿cómo? Diferentes. Por eso, observad en la película, ¿qué pasó con el tema del amor al final? Se asumieron como diferentes. ¿Entendéis? Se asumieron como diferentes. Vamos a investigar un poco este detalle que es fundamental. ¿Qué es ser diferente? Bueno, vamos allá. Entonces, estamos hoy en una cultura donde veis que una clave paradójico, ¿no? Hay una demanda muy fuerte de ser diferentes, pero también hay otra fuerza muy grande de ¿qué? Nivelación, ¿no? Estándar, qué sé yo, consumos similares, indumentaria similar, etc. O sea, como que también hay una fuerza muy grande de homologación y de unificar todas las cosas. La masa, eso que llamamos masa. ¿Y por qué? Porque la masa se la mueve más fácil, obviamente. Bueno, pero analicemos este detalle que es acá. Diferente, el gran tema es cómo logramos realmente alcanzar esta dimensión de persona, sí mismo diferente. ¿Cuál es el camino? Nosotros no estamos hoy muy sensibilizados en la práctica por una cuestión, porque el dominante muy fuerte hoy es lo que se llama la razón práctica. La razón práctica, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en nuestra sociedad valoramos fundamentalmente el hacer. El hacer. Se dice, valoramos el tener, el hacer, o sea, el hacer para tener, ¿no? ¿Tener qué? ¿Qué sé yo? Tener éxito, tener dinero, tener fama, tener esencialmente seguridad. Bueno, aquí es donde invertimos casi todo, ¿qué? Todo el esfuerzo, toda la energía.
¿Vosotros pensáis que desde ahí logramos ser personas? No. Lógico. Ahora qué paradoja, ¿no? Porque no os preocupéis, pero esto es lo que está básicamente, digamos, predominando casi no digo las 24 horas porque en algún momento estamos dormidos, pero hasta los sueños deben salir también. Esta es una clave muy fuerte que está constantemente machacando sobre nuestra estructura. Entonces, desde aquí es dificilísimo aceptar al otro como ¿qué? Como diferente, como persona. Porque al sistema de la razón práctica, lo único que le interesa que son Los números. máquinas rentables y eficaces. Máquinas rentables y eficaces. Ahora, ¿cómo podemos entonces, si esta es la realidad, cómo puedo yo abordar este otro campo? Y este campo solamente se puede abordar con un tema muy lindo. Se llama el no hacer. Ahora lo explico, ¿eh? Digo esto porque estoy en otros ámbitos, estoy trabajando sobre el tema de religiones. Y una de las claves, o sea, una religión, filosofía, ¿no? Muy, muy interesante es el taoísmo. No sé si alguno... Taoísmo. Taoísmo. Y la clave del taoísmo es justamente el no hacer para hacer bien. ¿Por qué? Porque cuando estás tan presionado por este sistema, tu hacer no es un hacer que te genere, o sea, con el cual te implicas, tu ser se implica, sino que es el hacer productivo. ¿Entendéis? Y ese hacer productivo es el que a veces te extraña también la cabeza, ¿con qué? Con estrés y con todas esas cosas y te deja como te deja. No es el hacer creativo. Por eso ellos hablan del no hacer como el hacer creativo, y a este no hacer se le llama ¿qué? Ocio. El ocio. ¿Qué? Por eso es la negación, el ocio es el negocio, es la negación del ocio. Bueno, pero atenti, ¿por qué? Porque el ocio no es estar ocioso, como dice la gente. El ocio es poder encontrar la inspiración más profunda para que esa forma de hacer esté en relación con quién? Con tu persona. Bueno, pero quisiera desplegar un poco más. A mí lo que me interesa es cómo llego hasta acá, hasta el lugar de persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la familia es comunidad de personas. Y estamos hablando de que esta comunidad de personas es el medio que tiene Dios para revelar su verdad. O sea, para revelarse Él, para ser creíble. Pero si esta dimensión, este cuadro que llamamos comunidad de personas, familia, no está realmente fundado en el orden de personas y se queda solo con ¿qué? Con comunidad, la paradoja es que Dios no se hace ¿qué? Visible. Y entonces, bien tenemos que reflexionar que gran parte también de la indiferencia religiosa que se vive hoy es porque Dios no es ¿qué? Visible. Entonces, esto es lo que hay que recuperar, o sea, la misión más grande que tenemos hoy como familia es verdaderamente la visibilidad de Dios. Pero la visibilidad de Dios en una familia significa, por así decirlo, un esfuerzo, o sea, una obligación. No, es que hacer visible a Dios en la familia es estar tremendamente ¿qué?
fantástico en esa familia. ¿Por qué? Porque será una comunidad de personas. Insisto, no me meto tanto en la comunidad porque ahí vino el exceso. De comunidad ya tenemos todos exceso. Pero la carencia está acá. Persona. Vamos a seguir. Entonces, esta clave que nos está marcando cómo llegamos a dónde. A persona, nos dice algo muy simpático. ¿Quiénes son los más ociosos? ¿Saben quiénes son los más ociosos? Los niños, chicos. Los niños. Pero cada vez menos, pobre. Se les va cortando la... ¿Y por qué los niños, vamos a pensar acá, los niños son los más ociosos? Y las mujeres. La creatividad. No, claro, porque no está en la razón práctica, están en este otro no hacer. ¿Qué capacidad tiene el niño en ese no hacer? Aténtico, esto es muy importante. Yo les estoy casi, digamos, como, a ver, ¿cómo podríamos decir? Evitando el tema de ir a hacer terapia. Estamos atajando problemas. Bueno, pero fijaros qué interesante. ¿Qué pasa con el niño? ¿Por qué el niño está en el orden del no hacer? Está en esa realidad de ocio. Porque el niño cuenta con una capacidad. ¿Qué tipo de capacidad? Creativa. Ya, eso es verdad. Pero ¿cómo la especificaríamos? El niño es un contemplativo nato. Ah, sí. Es cierto. No, contemplativo, no copia todavía. La admiración pura. El niño es admiración. El niño es asombro. Escucha. El niño se mueve en el orden de lo intuitivo, no está en el orden de lo racional. ¿Entendés? Y qué interesante, porque estas capacidades son capacidades fundamentales ¿para qué? Para ser persona. Para el ocio, es decir, el no hacer para ser persona. Persona, sí mismo, diferente. Vamos a ver, indagar un poquito más a fondo. Hasta acá no es complicado, ¿no? Pero ¿saben lo que pasa? ¿Dónde está la complicación? La complicación es muy sencilla. ¿Dónde está nuestra capacidad contemplativa, asombro, admiración, intuitiva hoy? La perdemos. Escondida, Interesante, ¿no? Muchos problemas. por el correr. El problema. Lo común. Pero ven que es importantísimo, por eso se habla hoy de recuperar el niño que tenemos todos ahí adentro. No hay que volver a la cronología. La cronología, ¿os dais cuenta? No. Hay que asumir esa verdad profunda de lo que entraña al niño como capacidad. Esa capacidad que fue como bloqueándose, anulándose, en base sustancialmente a la razón práctica. La mayor parte de los problemas que hay en todas las relaciones humanas es exceso de razón práctica y poca ¿qué? Y poco niño. Poco. De verdad, analizando con un poquillo de atención y veréis que es impepinable. Y ahora vamos a ver todavía por qué. Muy bien, aquí tenemos esta verdad. Ahora, ¿qué opera esta verdad? Cuando nosotros cultivamos, o el niño cultiva, la capacidad contemplativa, de admiración, de asombro, intuición, ¿qué es lo que sucede? Algo impresionante. Sucede que es increíble que surge ¿saben qué surge? El respeto. ¿Cómo surge el respeto? Es muy interesante.
¿De qué estamos hablando hoy en las familias? La falta de respeto. Ya no hay respeto. La falta de respeto. Claro, no nos quejamos de eso. No me respetan. Ya no, o sea, saltaron todos los códigos. Qué interesante. ¿Sabes por qué no te respetan? Porque está todo tan en orden de la razón práctica que tú eres un productor más del sistema. Y no eres ya qué. Persona. Vamos a ver, ¿qué significa respeto? Respeto, es una palabra muy bonita, ¿no? Hoy nos quejamos a todos los órdenes de esto, ¿no? De la falta de respeto. Pero por lo general no preguntamos por qué, sino constatamos la carencia. Bueno, vamos a ver. Respeto es una palabra latina que es respicio y significa mirar bien. Mirar bien. Hombre, ¿cómo que respeto es mirar bien? A ver, vamos a ver. Mirar bien. Quedaos con esta visión porque es fantástico. Mirar bien. Ejemplo. Para mirar bien, ¿qué se necesita? Aceptación, amor, tranquilidad, detenerse. Significa, se necesita distancia adecuada. Distancia adecuada. Yo voy a poneros un ejemplo tan simple, ¿no? Tan simple, que es lo que nos pasa todos los días. Pero después lo aplicamos a lo personal. Si yo veo un cuadro, uy, me quedo fascinado y hay alguno que dice, lo quiero atrapar, entonces pareciera que se lo quiere, ¿qué? Cree que cuanto más cerca, más lo posee. No suena nada eso. Tengo que estar cerquísima, porque seguro que si estoy cerquísima, lo veo todo, lo poseo. ¿Y qué sucede? No lo puedes ver. No se puede apreciar nada. Pero vamos a lo contrario. Colócate allá tan lejos que lo único que puedes decir, oye, existe. Y, bueno, si existe, pero no importa más. ¡Ay, qué horror! ¿Y qué es entonces respeto? La distancia adecuada para ver lo que... Alguien dijo por ahí, ver lo distinto, ver lo diferente. ¿Qué quiere decir? Que si no mantienes la distancia adecuada, no te habla. La otra realidad no te habla. El cuadro no te dice nada. ¿No es así? Sí. ¡Qué bárbaro! Esta noche debiéramos pensar en las relaciones humanas. ¿Por qué creéis que hay tantos problemas en las relaciones humanas? Porque no hay que. Respeto. Porque no hay distancia. ¿Por qué no hay? Vamos a dar para atrás. ¿Por qué no hay respeto? Porque no se cultiva ¿qué? La capacidad, no se cultiva la capacidad contemplativa, asombro, intuición, etc. Y a su vez, ¿qué es lo que está? Que nuestro niño está dormido. Tenemos que despertarlo. ¿Se entiende? Esto es interesante porque para despertarlo, entonces tenemos que estar en el ocio. Bueno, es muy largo. Yo siento en mi cabeza que tengo que estar tijereando, ¿viste? Porque es muy largo. Pero quisiera que os quede esto claro, y perdonad porque me están haciendo señal para descansar un ratito, pero quiero llegar a un punto muy importante. Cuando tú llegas al respeto, saber mirar, entonces es cuando captas lo que, digamos, lo diferente. Pero aquí hay una clave que es fundamental. Cuando tú llegas a percibir lo diferente, entonces descubres algo muy bonito. Que todo en la vida se recibe.
que somos esencialmente, es decir, como dicen por ahí, que todo es ¿qué? Que todo es gracia. Se nos da como gratuitamente. ¿Saben cuál es el problema? Que el hombre actual no sabe recibir. Porque todo cree que tiene que ser ¿qué? Razón práctica. Hay que conquistarlo, hay que ganarlo. Y cuando no podemos recibir gracia, entonces somos unos desgraciados. ¡Qué bárbaro! Yo quisiera mostraros este detalle porque es importante. Cuando tú descubres que la persona que tienes al lado es gracia, es don, es impresionante cómo comienzas a qué. Comienza el proceso de qué? De persona. Es decir, el otro es una persona, no es un objeto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. ¿Entendéis? Porque estamos en el cuadro de ¿qué? De la gratuidad. ¿Sí? Observen este detalle, por favor, en relación al hombre. El hombre con el hombre. ¿Qué está pasando hoy con la naturaleza? Razón práctica. Hay que cortar todo lo que fuere. ¿Qué está faltando? La naturaleza es gracia. ¿Por qué? Porque es algo que se recibe y que estaba antes que tú. Por tanto, es una realidad que se recibe gratuitamente. Nosotros tenemos poca inclinación a recibir. Por eso falta mucha ¿qué? Falta mucha gracia, ¿no? Y también falta por eso mucho humor. Porque la gracia tiene que ver con el humor, saber qué. Reír. Saber reír. Sano. Por eso a veces cuando ves la cara de la gente tan dura, Sí. uy, ese debe estar en la fábrica todavía. ¿No? Porque no soltarse es tremendo. Entonces vamos ahora, segunda parte, ahora sí, vamos a entrar en esta propuesta de cómo Dios nos quiere que Personas. en comunidad. Ahora mi conclusión solo es, ¿esto es algo impuesto? ¿Puede ser una imposición? No. Es una necesidad profunda que todos tenemos. Y la mejor forma de vivir la persona tiene que ser muy bien, en comunidad. Una persona sin comunidad no puede ser persona. Pero también una comunidad no puede ser comunidad sin Personas. Bueno, un cafecito. Pero antes de ir al café, yo sugiero, como siempre, algunos ya sois expertos, pero por lo que queráis seguir profundizando, por favor, hay que andar por estos lares. Es decir, no se puede decir todo, pero estas dos obritas os pueden ayudar. El matrimonio cristiano a terapia, no es que tengáis que ir a hacer psicoanálisis. ¿Sí? Terapia es lo que estamos haciendo, descubrir el sentido. No hay mejor terapia que el sentido. Y esta es realmente una clave fundamental. Casarse, ¿para qué? ¿Cuántos se casaron con la pregunta ¿para qué? Más la costumbre, ¿no? Bueno, a descansar. Como diría Lelutier, eso se consigue en el puesto que está